Suscríbete al canal Dentro Cabecera. Frecuencia Radio TV. Dirige y presenta Arturo Lozano en el programa De Acá hacia el Más Allá con Ignacio Martín Sequeros. En Fundavem ayudamos a realizar los sueños laborales de nuestros chicos. Quiero ser mecánico de coches. Soy María Rosa y quiero ser auxiliar de enfermería. Yo quiero ser médico. Yo quiero ser pastelero para endulzar la vida. Quiero ser enfermera para ayudar a la gente. Soy Jorge y lo que quiero ser es albañil. Quiero ser jardinero porque me gusta. Yo lo que quiero ser chef. Y en Idea Publicidad tenemos toda la equipación laboral para desarrollar tu trabajo. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Radio Frecuencia Ávila. Dirige y presenta Arturo Lozano con Ignacio Martín Sequeros en el capítulo 28, De Acá hacia el Más Allá. Nos vamos directamente a la capital de España, justamente a la zona de la calle Alcalá, justo Ventas, por donde vive más o menos don Ignacio, al que recibimos y le damos los buenos días. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues buenos días, y aunque siguen un poco frescos, pero es que estamos en lo que estamos. Todavía no acaba enero. Claro. En Ávila está haciendo frío. La verdad que este fin de semana ha hecho mucho frío. Sale el sol, se mete, pero vamos, las temperaturas son de 2 grados, incluso alguno menos. Ignacio, ¿qué nos tienes preparados para hoy? Pues mira, hoy quería que habláramos un poco porque hay nuevas tecnologías al respecto, de lo que tú sabes bastante también del asunto porque estás probando algo al respecto. Me refiero a los oídos. Los oídos son fundamentales especialmente para los que nos dedicamos a la música. Y por supuesto, también para amigos invidentes como nuestro amigo Paco Ruano, que nos sigue fielmente en cada programa, que pertenece a la ONCE, donde también hay amigos que están al loro, como decimos, de nuestros programas. Y nos da mucha satisfacción de que efectivamente lo sigan. Pues vamos a darles una historia útil para ellos y para nosotros. Sobre todo en vista me parece estupendo, Ignacio. Sí. Nosotros. Hablar de los oídos. Es que los músicos en especial, los invidentes agudizan el oído para suplir la falta de su vista, ¿no? Como tienen el tacto y tienen, en fin, se fijan mucho, pero el oído para ellos es fundamental. Pero para nosotros también, porque nosotros tenemos que afinar los instrumentos, tenemos que escucharnos, tenemos que escuchar los instrumentos que tocamos y ocurre muchas veces, los que subimos muchas veces al escenario, sabemos que estamos expuestos a unos daños terribles, sobre todo cuando hacemos las pruebas del sonido, cuando hay una copla que hace ¡pah! Y te notas como que te ha dañado el oído. Y eso una vez vale, pero varias veces es muy dañino por lo que vamos a explicar. Para dar una idea, para el público en general, que seguro que sabe bastante de lo que yo voy a contar, pues sabes que el oído, cada oído se divide en 3 partes. Una es el oído externo, otra es el oído medio y otra es el oído interno, ¿no? El oído externo pues es el que llega el sonido a nuestras orejas y el sonido que viene de fuera se transmite a lo que se llama el tímpano, que es una membrana que hay ahí, que muchas veces se cuida mal esa membrana porque hay mucha gente que usa esos bastoncitos que como no los uses bien, lo que haces es taponar más, dificultar más a esa membrana a que vibre, porque esa membrana es como los altavoces. Los altavoces tienen una membrana que mueve el aire y que hace que llegue a nuestros oídos a través de los amplificadores el sonido que queremos escuchar. Pues algo parecido tiene la importancia, no solamente las orejas tienen la forma que tienen precisamente para recoger el sonido. Si tú te pones la mano detrás de la oreja oyes mucho más,
porque recoges mucho más el sonido. Entonces, todo ese sonido llega al tímpano. El tímpano debe de estar limpio en la mejor medida, y la mejor manera, de luego, no son bastoncitos. Hay otras gotas de la farmacia y cosas de esas que lo limpian y lo dejan bien. Bueno, pues una vez que ha llegado el sonido al tímpano, traspasa esa parte y llega al oído medio, que se llama, y que ahí está ubicado en el que llaman el hueso temporal de la cabeza, ¿no? Tanto del temporal izquierdo como el derecho, ¿no? Y entonces ahí se transmiten ya las vibraciones por una llamada membrana timpánica, y que está situado en esa parte interna. Pues un poquito antes de esa cavidad timpánica se encuentra lo que se llama la trompa de Eustaquio, y que también transmite el sonido hasta la faringe, y por eso está comunicado también con nuestras narices y todo lo que entra por las narices, que también hay que tener su limpieza y tal, y es un foco, el oído medio, de muchas infecciones. Entonces, cuando llega a veces una infección inesperada, te levantas y dejas de oír y tal, pues es que tienes una infección metida en el oído medio, que a veces se combate, y últimamente se está haciendo bastante. Te cogen con una inyección especial, te traspasan con la inyección el tímpano y te van pues dando unos elementos químicos, farmacéuticos, para despejar esa infección que se produce en esa parte media, donde también están esos huesecillos que todo el mundo creo que conoce, que es el martillo, el yunque y el estribo, que son nombres muy graciosos porque nos recuerda a los herreros, ¿no? Sí. Pero lo cierto es que esto va transmitiendo de la mejor manera posible el sonido hacia el oído interno. Y ahí el meollo del oído interno quizás sea una de las partes importantes del oído, porque el oído medio, desde luego, lo tenemos que tener sano de la mejor manera posible, y que no se congestione, como pasa sobre todo pues con los catarros, con todo eso. Pues a veces, como está congestionado el oído medio, pues resulta que dejamos de oír y todas estas cosas, o se desmarca cuando subimos a los aviones y cosas de esas, y entonces tienes que trazar, y eso va también en relación con el tímpano, que pierde la sensibilidad natural. Tienes que tragar saliva o otros medios para, sin forzar, porque como fuerces un poquito el asunto del tímpano, puedes dañar el tímpano. Como se rompa el tímpano, a quien le ocurre. Y en la mayoría de las veces tiene solución, pero a veces no al 100%. Sí. Entonces, a lo mejor te queda un oído al 80%, lo que sea. Pero el oído interno, ahí es donde realmente se oyen cada una de las frecuencias, porque tenemos lo que llaman un laberinto caracol, que es lo que llaman el conducto cloquear, y ahí se contienen unas llamadas células ciliacas o ciliadas, y que son una especie de bastoncitos de diferentes tamaños, que van desde los más grandes a los más chiquititos, que se meten en ese conducto de caracol, y cada una de ellas escucha con más fidelidad cada una de las frecuencias del sonido que está tratando de coger o recoger el oído, porque detrás de ese caracol los oídos van después de ese caracol va hacia el nervio cloquear, que transmite toda esa información ya recogida desde ese punto, la transmite al cerebro. Y es el cerebro el que oye, que pasaba lo mismo con la vista. Es el cerebro el que ve. Ya comentaba que en la vista, cosa que también sabe mucha gente, eso está en muchos libros, el que la vista, los recién nacidos no ven las imágenes como las vemos nosotros perfectamente, sino que las ven al revés, como se ven en las cámaras de fotos. Y es el cerebro el que interpreta cómo las tiene que ver al derecho. Por eso pasan a lo mejor 3 o 4 meses en que el niño no se aclara qué es lo que está viendo. Está viendo, decimos que ve borrones. No, lo que ve es una confusión porque las imágenes no las ve al derecho. La imagen, el cerebro acaba queriendo justificar esas señales de vista que tenemos, y entonces es el cerebro el que da la vuelta a las imágenes, y ya te acostumbras a ello y tal. Por eso son
muy dañinas esas gafas de 3D y tal, del cine y tal, que para un momento de distracción está bien, pero como lo hagas permanentemente puedes equivocar al cerebro y tener grandes problemas, no son buenas. Pues igual, los sonidos los interpreta el cerebro y entonces el nervio óptico ese también hay que tener la suerte de que no se dañe, porque si no, la información que puede llegar al cerebro puede ser errónea. Te dejo hablar de momento, a ver. Solo de momento, ¿eh? Un momentito nada más. Ignacio, desde luego has tocado uno de los temas más interesantes y además hablo con conocimiento de la causa, ¿no? Soy una de las víctimas actualmente de este verano que precisamente me ha pasado lo que está diciendo Ignacio Martín Sequeros. Yo músico de toda la vida, como bien saben, algunos otros no, si no lo saben, ya se lo digo, sigo siendo músico activo, llevo tocando toda mi vida, toco el instrumento que más toco es la batería. Y fíjate, es curioso este verano, a ver, por dos partes. Antes no había bastoncillos, antiguamente. Yo recuerdo quién no, que hemos hecho esta locura, yo el primero, ¿no? De coger, meterte la punta de un alfiler por la parte de atrás para quitarte la cera porque te pica, peligro. Incluso hasta un palillo, peligro, total. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Ahora los bastoncillos, peligro total, dicho por los otorrinos. No, hay unas espumas que venden en la farmacia, que es nuevo, que es una espuma que te hace limpieza, te saca lo que tengas de cera, que es lo que produce el oído, ¿no? Que es para protegerle. Entonces, ¿qué pasó? A mí, en pleno verano, en plena gira, me vino de repente muchísimo ruido. Sí que es cierto que tuve, yo creo que unos 20 y tantos o 30 años tuve una otitis. Y bueno, me sacaron la infección con un compresor y tal y se me quedó solucionado. Un compresor chiquitito, me sacaban lo que era la infección. Y entonces, bueno, después de hablar con el otorrino, me diagnosticaron que tenía una otitis con moco en el oído medio, como tú estabas bien diciendo, Ignacio. La solución, tomar corticoides, ¿no? Entonces, bueno, yo para el tema de las pastillas con los corticoides es un poco delicado, incluso aunque tomes protector de estómago, porque son muy agresivas. Entonces, bueno, me pusieron 3 inyecciones intramusculares cada semana y no me fue bien. Entonces tuve que volver y me pincharon 3 veces en el oído, en el tímpano, corticoides directos, ¿no? ¿Qué ha ocurrido con esto? Que a mí precisamente se me ha quedado un acúfeno. Quien no sepa lo que es un acúfeno es un sonido que tenemos en el cerebro, que no lo escucha nadie nada más que tú y depende de cómo tú estés, sobre todo el tema de estrés, ansiedad, provoca más o menos el acúfeno, la intensidad de su volumen. Bien, y por otra parte, decir que es muy importante que te revisen el tema de vez en cuando del oído. He perdido un poco de graves en el oído izquierdo, gracias a Dios. Oigo perfectamente, estoy regulando la intensidad que agresiva, porque, a ver, el oír demasiado es una locura. El que todo te suene y te retumbe es horrible por lo que te genera. El oír poco, yo casi preferiría oír un poco menos por la edad, por un desgaste y tal, que no tener ese ruido de que un tenedor te suena más, un portazo, un chillido, cualquier cosa de estas, ¿no? Y es cierto, fíjate, Ignacio, es curioso que has tocado el tema de verdad adecuado, al cual te agradezco yo y muchos de nuestros oyentes, porque no conocemos esas cosas que tú acabas de decir. Obviamente es así. Bueno, también cuando vas cumpliendo años, pues conviene hacerse audiometrías, entre otras cosas, porque aunque no te dediques a la música, simplemente los ruidos de la calle, un ruido estridente, una bocina de coche, todo esto daña esas células cilíacas del oído interno, esos bastoncitos, que si hay alguno que hace cataplaf y lo estallas, digamos, por decirlo de alguna manera, se estalla alguno de ellos, esas frecuencias las dejas de escuchar. Entonces, cuando te haces una audiometría te das cuenta de que en cada oído no oyes toda la cantidad de frecuencias de la respuesta lineal que deberíamos de hacer como cuando eres pequeño y eres niño. Lo cual hay que ver la juventud, lo que se está dañando y no se dan cuenta cuando van a las discotecas y cosas de eso donde el ruido es infernal y están dañando esas células celíacas del oído interno y las están rompiendo, las están estallando y luego muchos de ellos acaban sordos y luego se quieren hacer protecciones. Entonces, visto lo que se está en general dañando el oído, están sacando una serie de inventos de los que vamos a hablar
Hombre, me animas porque yo también aprovecho. ¡Salud! Muchas gracias. Que bueno, que como se está dañando mucha gente con ese tema, se están haciendo unos diferentes tipos de audífonos y además con una perfección increíble, algunos de los cuales te has comprado tú, y queremos hablar un poco también de tu experiencia sobre el tema, porque no solamente es que te quiten un poquito el volumen de sonido, sino que te corrigen un poco la audición esa que te han hecho en audiometría para intentar que sea posible que escuches de manera, porque además si no escuchamos bien, más o menos similar uno al otro, cuando queremos escuchar una música estéreo, pues no suena realmente el estéreo. Entonces tienes que tener una audición más o menos precisa y similar en un oído que en el otro para que esa audición estéreo sea la pertinente, ¿no? Y entonces, pues esa serie están inventando ahora mismo unos audífonos de última generación, de los cuales vamos a hablar y los cuales tú estás experimentando, y por eso te dejo la palabra que me digas de estos inventos que están haciendo ahora. Bueno, antes de que se me olvide, sí, exactamente, Ignacio, mira, antes de que se me olvide, no hagan ustedes de verdad, porque eso yo no lo sabía y tenemos la costumbre. Todos cuando bajamos un puerto, los tapones, o sea, los oídos se destaponan, o bien cuando montas en avión y estás aterrizando y tal. Yo, el primero, tenía la costumbre de coger y ponerme la nariz, taparme la nariz y hacer presión para desataponar cuando tienes dices, oye, se me van a taponar los oídos. Y es malo el tomarse la nariz y a la vez hacer esfuerzo para desataponar. Eso los otorrinos lo tienen prohibido que lo hagamos porque eso no es bueno, porque lo que hacemos es forzar la membrana. Y referente al tema de lo que estoy experimentando, es una locura, de verdad, señores y señores, porque a mí lo primero que me dijeron como músico que necesitaba unos tapones de precisión, no audífonos, porque lo mío es oír demasiado, ¿no? Entonces, bueno, me mandaron que hay una empresa que se dedica a hacer este tipo, bueno, hay muchas, como ustedes saben, ¿no? Que les llaman a cierta edad para que se hagan una revisión y les quieren vender el aparatito si ustedes lo necesitan para que escuchen mejor y oigan mejor, que son costísimos, bueno, cuestan mucho dinero, pero hay quien lo necesita y no queda más remedio, ¿no? En mi caso, lo que necesitaba era unos tapones para amortiguar, unos tapones de precisión, digamos, ¿no? Entonces, analizando mi profesión como músico, estos tapones que me hice la prueba de moldes y tal, te bajan puedes elegir entre 9 decibelios o 15 o hasta 25, ¿no? Entonces, analizando, en una de las actuaciones que hemos hecho hace poco, realmente tuve la gran suerte de tener la oportunidad de hacer esa actuación en el momento oportuno, ¿no? Y dice, vamos a ver, si yo me pongo un tapón que me amortigua 25 decibelios, me amortigua todo en general. Entonces, ¿qué ocurre? Que vas a oír todo plano, no tienes una mezcla como músico que sabe Ignacio y lo de lo que estamos hablando, no puedes elegir a la batería, al cantante, tal, y definirlo como un monitor de escenario que es, ¿no? Entonces, hay unos auriculares de la marca JBL que son espectaculares. Yo los estoy probando y fíjate, Ignacio, llegan a nada más de ponértelos, te hacen un chequeo, te hacen como una audiometría para qué necesita cada oído, señores y señores. Fíjense, te aísla completamente, pero también tiene otro sensor que lo hace táctil para si tú sales a la calle. Hay mucha gente que no lo compra por un problema de oído, lo compra porque, aparte que son carísimos, la calidad es brutal, pero también tiene esa tecnología que tú puedes estar escuchando porque te entra por los micros, que tú también puedes hacer llamadas telefónicas del propio auricular y te atenúa. Que no oigas nada más que lo de la música, que a mí me viene fenomenal, o que escuches si vas por la calle, si te pita un coche, que no te pille, que se oye un ruido de ambiente. La verdad que es una pasada. Bueno, yo no sé, esto lo conozco después de indagar mucho, y precisamente justo, como bien decía, puedo monitorizar a través de Bluetooth, de una mesa de sonido, lo que quiero escuchar en esos auriculares. Bueno, aparte de esta marca, están desarrollando las Sennheiser, Sony, en fin, el Bose también está haciendo unos auriculares fenomenales y, por supuesto, Apple y Microsoft y todos estos también están desarrollando los suyos, los audífonos y tal. Y los precios, pues pueden ser desde gastarte menos de 100 euros a gastarte incluso los 1000.
o más. Es que hay una gama enorme y todo depende de lo que quieras conseguir. Ignacio, discúlpame un segundito porque es la marca que perdona, he dicho JBL y es Bose, es lo que estaba yo, estoy probando y vamos, que lo tengo ya decidido qué es lo que voy a usar. Es Bose. Es Bose. Y esos te han costado alrededor de 300 euros el par. Sí. Sí. Cuestan 300 euros, luego dependiendo de eso te vale para todo, ¿no? Quien puede comprarse un auricular como bien decía Ignacio, de 50, de 100 hasta 300, incluso más, ¿no? En este caso, sí que es cierto que yo no he probado otro tipo de auricular. Este se adapta muy bien, insisto, te ajusta la oreja, te dice que te muevas. Bueno, hay un vídeo por ahí que es impresionante de verdad de verlo y quizá a lo mejor, Ignacio, si te parece bien, lo podríamos poner como final, ¿te parece? Pues es muy interesante. Además, la chica que lo explica maravillosamente. Es una chica que hace Inboxe, que es la prueba de nuevos aparatos y tal, y que yo la sigo a ella desde hace por lo menos 4 años y en los últimos tiempos no la veía y ahora de repente me la vuelvo a encontrar porque lo hace maravillosamente y yo a través de ella he conseguido ver las pruebas de nuevos productos. Y este es uno nuevo, pero que están trabajando Sennheiser, creo que tiene unos auriculares, porque los que estamos hablando de Bose son de los que se meten, porque luego hay los típicos de diadema, que hay infinidad. Y también hay algunos de diadema que hacen lo que tú estás diciendo. Este de Bose tiene 4 micrófonos en cada oreja, micrófonos, que hacen los chequeos de audiometría y además tienen una buena cualidad, que bueno, lo explica esta chica, que simplemente te tocas a la oreja con él y no tienes que andar buscando los botones para subir, bajar y tal, sino que lo deslizas tranquilamente y ajustas en cada momento la audición que quieres. Porque, claro, muchas veces si tú estás trabajando, que tú trabajas probando equipos en espectáculos y cosas de esas, a veces te puede ser ensordecedor y ahí tienes que rebajar. Pero lo que tú dices muy bien, esto es que te rebaja o te amplifica las frecuencias que te son esenciales, porque no puedes escuchar bumba, 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 no, tienes que escuchar puedes bajar el bombo y el bajo, cada bumba, bumba, y bajas eso para escuchar la guitarra, el piano y todo lo demás que es necesario escuchar. Y esto es lo que te va a ayudar a hacer eso. Entonces, lo bueno es que estos audífonos que hay ahora se te ajustan bastante bien y tienen un sistema para que cuando te muevas y tal, por ejemplo, te sirven para hacer ejercicio en la calle, ir por la calle escuchando música tranquilamente sin que te estorbe y si te vas moviendo no se te caiga ni cosas de esas. Entonces los ajustes son especiales, lo tienen muy, muy bien pensado, muy bien desarrollado. Y cada vez más gente lo vamos a tener que usar porque claro, a lo mejor tú tienes un problema muy concreto como son los acúfenos, esos de los que me dices, pero hay otras personas que tienen otros problemas, por ejemplo, la pérdida de audición de determinadas frecuencias y tal, que tienen que compensar y corregir, ¿no? Y depende para lo que sea, incluso, no sé si para dormir, yo creo que no es práctico mantener uno de esos, mejor es quitártelos y dormir sin nada, en una penumbra y en buenas condiciones de ventilación o calefacción o lo que sea, ¿no? Claro. Pero bueno, que sí son necesarios para muchos tipos de uso. Sí, Ignacio, ya los has probado. Dime tu experiencia que has tenido cuando los has probado, las pruebas que has hecho con ellos. Sí, lo que te estaba comentando, les estaba comentando a todos ustedes, la diferencia es que tú puedes, porque te viene para que te bajes una aplicación de Bose, que tú de tu propio celular, sea iPhone o sea Android, cualquiera de los dos, puedes ecualizar, puedes atenuar, te chequea, como decía al principio, te hace una audiometría, si tienes bien colocado, si entra sonido por algún lado o por otro no. La experiencia para mí, de verdad, es brutal por la calidad que tiene ya de por sí, ¿no? Bose es una de las mejores marcas para mí, está Sennheiser, que hacen... Sony, por ejemplo, también, que es la competencia, que también lo dicen en este vídeo. Y JBL, que también trabaja eso, también. Sí, son de esa generación de lo potente, ¿no? Digamos, no, como digo al principio, no es un audífono para determinadas personas que tienen una pérdida de audición, sino es todo lo contrario, ¿no? Para poder elegir qué quieres escuchar, ¿no? Esa es mi experiencia, ¿no? Que tú tienes un canal de monitores haciendo una actuación,
por ejemplo, y dices, bueno, por favor, súbeme el bajo de Ignacio Martín Sequeros, la armónica, que es lo que toca, entre otros instrumentos, que también toca el piano, como ustedes ven ahí en su estudio. Yo tengo el gusto de conocerlo en persona, ese estudio. Y la verdad que es comodísimo porque es el típico monitor de suelo, pero en un oído, que te hace que no te moleste tanto el ruido. Porque vamos a ver, señores y señores, porque también una cosa que hay que decir, ¿no? Que es novedoso, no es novedoso. Los baterías toda la vida hemos estado tocando sin metraquilato alrededor. Y ustedes saben por qué motivo, ¿no? Porque se le ponen micrófonos y tal, y aparte de eso sale todo el sonido de la batería, sale y lo recogen los micros que están para los metales, para los cantantes y demás. Entonces, ahora van las baterías con metraquilato para que solo se recoja adentro, como si estuvieras dentro de un estudio, pero transparente. Y es curioso eso, Ignacio, también fíjate qué tema, ¿eh? Sí, ya hace tiempo que están usando este tipo de cosas, sobre todo las grandes orquestas o las grandes figuras utilizan eso, sobre todo porque las grandes figuras que van con cantante, el sonido de la batería tocada con ganas, pues les es molesto. Y claro, no puedes hacer un buen ritmo si estás tocando tiqui, 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 no. Tienes que hacerlo y tal. Es el que calibra los sonidos, el técnico de mesa, el que tiene que dar. Entonces, cuando está encerrado en esa especie de bola de cristal que hace el metacrilato, pues efectivamente el batería toca como mejor cree que dar el ritmo y tal, sin estorbar al señor que no le llegue hasta la voz, aunque utilice micrófonos especiales, los micrófonos que normalmente, como el Shure SMS 58, ¿no? Sí, el MS58, sí, el de toda la vida. Más usados, pero que lleva muchos años utilizándose y se sigue fabricando, y es el preferido de muchos cantantes, porque es que a una distancia de 50 centímetros ya no recoge nada. Entonces, quiere decirse que tienes que aproximarlo cerca de la voz, y ahí se escucha maravillosamente. Y es como si estuviera envuelto con otra bola de cristal, pero sin tener la bola de cristal como la batería. Pero aún así, un amplificador o lo que sea en un momento dado se puede meter por la voz y se queda cuanto más aislado todo, mejor, ¿no? Aunque también es verdad que se está haciendo muchas de las actuaciones, especialmente en España, cosa que no toleran tanto en otros países, se están haciendo actuaciones en las que una buena parte de lo que está sonando está pregrabado. No lo están haciendo en directo. Suena muy bonito porque está todo pregrabado. Entonces, pero bueno, son las cosas que van llegando. En Estados Unidos, por ejemplo, que yo voy de vez en cuando, como ya he contado, pues ahí no te permiten cosas que no sean directo, pero es que la gente trabaja constantemente. Allí los músicos tienen contratos de 8 horas diarias y además contratos de mínimo de 6 meses, mínimo, o un año en un sitio. Claro, tocando todos los días, eso lo pagan bien, pero es que la gente agradece las salas. Como vea una sala que vean con tocadiscos, la gente se va, es que no lo tolera. Y yo lo he visto en Seattle, por ejemplo, y en otros sitios lo he visto. Discotecas en las que ves a un escenario a gente haciendo country o lo que sea, que el country le gusta mucho a todos los americanos, sigue gustándole a los americanos, o estilos similares y tal, pero que sean directos. Ahí está la guitarra, la batería y el bajo y lo de toda la vida. Entonces la gente entra, toma una copa y como se llena, pues le pueden pagar bien a los músicos, y los músicos pues lo van haciendo cada vez mejor porque están practicando. Cosa que no está ocurriendo aquí, y con esto de los playbacks que te digo, de los pregrabados y cosas de esas, muchos músicos no trabajan, y cuando trabajan les pagan una miseria, porque es una pena cómo está ocurriendo aquí desde hace ya tiempo y cada vez más, que les pagan muy poco a los músicos y la mayoría no pueden vivir de eso. No pueden vivir ninguno, Ignacio. Como no tengan Alguno vive. Están haciendo musicales, por ejemplo, en Madrid, en la Gran Vía, están haciendo varios musicales que se llenan, y lo hacen también en música en directo, ¿eh? Sí. Hacen con buenos músicos que trabajan y les pagan bastante decente. Claro. Pero son habas contadas. Y luego, orquestas igual. Si tú consigues hacer una carrera en el conservatorio o lo que sea, y que te den una plaza después de pasar una serie de inconvenientes en una de las orquestas, es muy difícil. En la Orquesta Nacional, en la Orquesta Municipal de Madrid, por ejemplo, la mayoría de los músicos que tocan son valencianos. ¿Sí? Y si no eres valenciano, generalmente no pasan la prueba. Sí. Es curioso porque en Valencia están, no es que estén los mejores músicos, porque en Galicia hay, en Madrid, en todos los sitios, pero tienen fama en Valencia de la gente del metal, de la gente que toca los metales,
¿Sí? Sí, pero hay gente también, polacos y cosas de esas también, que tocan muy bien y que entran también en esa orquesta y no son valencianos. Sí. ¿Por qué? Porque lo hacen muy bien, lo han trabajado muy bien, les han enseñado muy bien, ¿no? No digo que la enseñanza en España sea mala del conservatorio, que se da mucho decente, pero una vez que han hecho el gran esfuerzo de acabar una carrera de tal, tiene la gente muy poca oportunidad de sacarle un beneficio económico. Y al final, a lo mejor uno que ha estudiado una carrera decentemente acaba por dar clases a otros. Se busca las materias para dar clases, porque no le dan plaza en un sitio donde le paguen todos los meses. Es una pena que ocurre aquí, y en Europa hay más facilidades para que puedas vivir de eso, y en Estados Unidos, por supuesto. Hay muchísimos sitios. La música en Estados Unidos, me refiero a los músicos, se pagan bastante bien. Aunque es curioso que las grandes figuras de los Estados Unidos cobran más cuando vienen a España que cuando trabajan y hacen galas en los Estados Unidos. Fija, curioso, Le pasa a muchos. Le pasa a muchos. Y algunos vienen aquí, pues vienen por la pasta, por supuesto, ¿no? Porque se lo pagan mejor aquí. Y dice, pero ¿cómo es posible esto? Allí no les pagan tanto. Pero lo que pasa es que les solo pagan más de continuo. Claro. O sea, allí no hacen un contrato como aquí, que hacen una gala y ya hasta el año que viene. Claro. Allí es que le hacen a lo mejor pues una semana o un mes o cada semana o lo que sea, pero le hacen un contrato más amplio y entonces les compensa. Ignacio, se nos va el tiempo, además volando, ¿eh? Como la canción del tiempo vuela, que todavía sigue sonando y sigue sonando muchísimo. Hecha y realizada de pequeñiques. Aquí tienen al creador de esa canción, a don Ignacio Martín Sequeros. Les dejamos con este vídeo que hemos comentado de la marca Bose. Muy interesante. Es muy interesante para que ustedes vean de lo que hemos hablado, y si algún día necesitan, no nos va a pagar Bose por ponerle... No, desgraciadamente, aquí no paga nadie. Aquí no paga nadie, aquí no cobramos nadie. Aquí todo es gratuito. Aquí todo es gratuito, pero disfrutamos mucho, y sobre todo por aquellas personas que nos siguen, les damos de verdad y de las gracias. Que aprendemos. Sí, las que aprendemos. Y es verdad. Ignacio, te mando un abrazo, querido compañero. Nos vemos muy pronto. Que ustedes disfruten, que empieza la semana lunes, y no podía empezar de otra manera nada más que con este programa de iniciativa de Ignacio Martín Sequeros, que es de acá hacia el más allá. Se cuiden, por favor, que tengan muy buena semana y buen comienzo. Igualmente. Chao. Hola clipetes, os presento los Bose Quiet Comfort Earbuds 2, los auriculares que prometen la mejor cancelación activa de ruido del mundo. Todas las marcas de smartphones tienen sus propios auriculares, pero Bose viene precisamente de la parte de sonido y ha creado unos auriculares que están pensados para ser utilizados con cualquier tipo de dispositivo, incluidos smartphones, ya que está verificado para Android y para iPhone, bueno, y iPad y iPod y todas estas cosas. Así que venga, vamos a echarles un vistazo. Lo primero que nos encontramos es una cajita que veis que es bastante compacta, pequeña, donde tenemos una imagen de los propios auriculares. Aquí nos aparece la información de que cuentan con cancelación de ruido. El número 2, porque esta es la segunda generación, que tiene interesantes mejoras con respecto a la anterior. Tenemos aquí un abre fácil y abiertos. Levantamos la tapa y aquí tenemos los auriculares. Lo primero que nos dicen es que comencemos por ahí, es decir, escaneando el código QR. Y cuando lo escaneamos nos lleva a Bose Music, que es la aplicación con la que tendremos que emparejar los auriculares si queremos sacarles el máximo partido. Una vez descargada, ahora sí, vamos a sacar los auriculares de este huequecito. Son grandes, bueno, el estuche, mejor dicho, es grande, es bastante grande, sobre todo si lo comparamos con otros auriculares True Wireless de otras marcas. Y vamos a ver el resto de cosas que hay en la caja. Tenemos por aquí papeles y tenemos también un set de adaptadores de silicona. Veis que aquí tienen diferentes tamaños. Tenemos el adaptador de silicona que va directamente dentro del oído, y en esta parte de aquí lo que tenemos son los adaptadores que van al pabellón auditivo. Aquí los tenéis en sus diferentes tamaños. ¿En la caja qué más nos queda? Bueno, pues nos queda un cable USB tipo A, USB tipo C para poder cargar el estuche. Información importante de seguridad.
Y ahora es el momento de quitarle este plástico y aquí ya podemos ver este estuche. Lo primero que nos encontramos es un estuche pues mate con las letras Bose en brillante que nos va a aportar hasta 3 cargas a nuestros auriculares, lo que supone que si con una carga son 6 horas más otras 3 cargas, nos encontramos con 24 horas de música para poder disfrutar de ella sin necesidad de estar enchufando todo el tiempo este estuche de carga. En la parte de atrás tenemos botón de emparejamiento y en la parte de abajo lo que tenemos es la conexión USB tipo C. Si cargamos los auriculares durante 20 minutos vamos a obtener unas 2 horas aproximadamente de música. Vamos a abrir el estuche. Y aquí nos encontramos con los auriculares. Veis que aquí tiene un LED que nos indica el estado y por dentro tiene otro LED que ahora mismo nos estaría indicando que está listo para el emparejamiento, esa lucecita parpadeante. El auricular, como veis, es bastante curioso. Es un auricular de tamaño tirando a grande, aunque por aquí veis que tiene la forma redondeada de la oreja. Para poder ajustarse mejor a la oreja y que la cancelación de ruido sea más efectiva, la gente de Bose apuesta no solo por el adaptador de silicona para que se encaje bien, sino también, como decía, con una gomita para poder adherirse mejor a la oreja y que podamos aislarnos muchísimo más si eso es lo que queremos y necesitamos. Así que como parece que ya están listos para el emparejamiento, voy a utilizar la aplicación para poder hacerlo. Y le decimos que queremos conectar un producto, que en este caso son unos auriculares, y se pone a buscar lo que está cerca, que en este caso son los Earbuds 2. Muy bien, los has encontrado. Y ahí está. Ahí tenemos los 2 auriculares y aquí es donde nos encontramos con uno de los puntos diferenciales de estos auriculares de Bose, que es la tecnología Custom Tune. ¿En qué consiste esta tecnología? Bueno, pues lo que hace es reconocer nuestro conducto auditivo para ofrecernos la mejor experiencia auditiva posible. Así podremos tener no solo pues una experiencia musical adecuada a cada una de nuestras orejas, porque cada uno tendrá su propio reconocimiento, sino que también es lo que hace que podamos obtener la mejor cancelación de ruido del mundo. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues voy a comprobarlo y me voy a poner los auriculares, cada uno en su oreja. Aquí y aquí. Lo primero que me dice es que tengo que encontrar los adaptadores de silicona apropiados para mi oreja. Yo creo que estos, la verdad es que se ajustan bastante bien, porque una vez lo coloco y lo giro, la verdad es que parece que queda un buen sellado en mi oreja. Después me dice que tengo que verificar la estabilidad de los auriculares, es decir, mover la cabeza para ver si se me caen. Y no parece que se caigan. Oh, pero el cuello lo tengo un poquito fatal, me estoy dando cuenta. Una vez que los tenemos conectados, el sistema Custom Tune lo podemos realizar en prueba de ajuste de las puntas. Vamos, que no se refiere a las puntas del pelo, se refiere pues a los adaptadores de silicona, tanto el que va pues como por dentro, como el que va en la oreja, para poder así comprobar la estanqueidad de los auriculares. Es decir, cómo están desellados los auriculares a nuestra oreja para que no se escape el sonido. Cuando estamos haciendo esa prueba, lo que hace es emitir un sonido y hace un boom, boom, que ese sonido lo que hace es rebotar, digamos, en el conducto auditivo y es reconocido por el micrófono de los propios auriculares. Con esto lo que se consigue es saber si hay algún tipo de fuga, por llamarlo de alguna manera, haciendo que la calidad acústica baje o, por ejemplo, haciendo que el ruido que tengamos externamente entre directamente en nuestro oído y nos fastidie la cancelación de ruido. Sí, a lo mejor esto os suena de algo. ¿De los AirPods de Apple? Sí, que también tienen un sistema parecido, así que digamos que son sistemas muy inteligentes para que el sonido que nosotros podamos escuchar de los propios auriculares sea el mejor posible. Otra de las claves la encontramos en los diferentes modos. Podemos sincronizar hasta 4 modos para poder seleccionarlos dependiendo del entorno, de las condiciones en las que estemos escuchando nuestra música. El silencioso, que digamos que sería el modo en el que el entorno estaría absolutamente cancelado. En el lado opuesto tendríamos el modo consciente, en el que los auriculares dejan pasar el sonido exterior. Esto lo hace escuchando, gracias a los micrófonos, lo que está sucediendo a nuestro alrededor y lo que hace es emitirnos ese sonido, digamos, a través del propio altavoz del auricular. Pero adicionalmente, este modo tiene una tecnología que se llama Active Sense. Esta tecnología lo que hace es ajustar la cancelación de ruido para que en momentos en los que hay un estruendo, hay un ruido muy brusco,
se atenúe, pero sigamos escuchando lo que sucede a nuestro alrededor, que en muchas ocasiones, sobre todo cuando vamos por la calle andando, es bastante más seguro que llevar una cancelación total, que no nos enteramos de si pasa un coche o de si nos están pitando. Y luego tenemos un montón de modos entre los que podemos elegir. Nos vamos a esta parte de aquí y tenemos el de viaje diario, tenemos el de deporte, tenemos el de correr, el de hogar, el de música, y cada uno de ellos además nos permite hacer un nivel más o menos profundo de la cancelación de ruido que queremos. Adicionalmente, todos estos modos los podemos ir nosotros manejando para poder personalizar en alguno de los puntos, en los medios, en los agudos, y cuando cerramos se quedan guardadas esas preferencias. ¿Y cómo se escuchan los auriculares? Que seguramente es algo que todos queréis saber. Bueno, pues la verdad es que tienen un sonido espectacular, se escuchan fenomenal, y además tampoco encontramos una gran variación de calidad acústica cuando estamos seleccionando un modo u otro, es decir, cuando estamos con la cancelación activa de ruido o cuando estamos en un modo transparencia. La calidad de sonido es muy buena tanto en un modo como en otro. Otra de las cosas que me han gustado mucho es el panel táctil, no solo porque es amplio y nos permite utilizar los gestos en condiciones, subir y bajar el volumen, sino también por la ubicación. Al estar el panel táctil justo a la misma altura que el oído, no tenemos que estar encontrando el palito para darle o para pulsarlo o para tocarlo y estas cosas. Al final forma parte de donde intuitivamente vas a tocarte la oreja y nos parece que es muy práctico. Además, también nos gusta mucho el hecho de que podamos utilizarlo con el asistente de voz tanto de Android como de Apple. Llama a Juan Castromil móvil. Pero cógelo, Castromil, que te estoy llamando. Las llamadas también se escuchan muy bien, eso sí, mucho mejor cuando la cancelación de ruido no está puesta, bueno, como en todos los auriculares. Os enseño un poquito más en detalle el auricular. Nos encontramos aquí el panel táctil, veis que además tiene aquí como una especie de saliente que también permite el reconocimiento del panel, pues simplemente con el tacto, aunque ya os he comentado que la verdad es que es bastante cómodo. Por aquí tenemos los pines de conexión y cada uno de los auriculares cuenta con 4 micrófonos. En esta zona de aquí es donde se encuentran los ajustes de silicona para la oreja, y comentaros también que cuentan con resistencia IPX4, es decir, que resisten a salpicaduras y al sudor, con lo cual pueden ser unos auriculares bastante interesantes para poder hacer deporte. Otra cosa es que lo hagas, porque tengas los auriculares no vas a salir a la calle a correr, pero si corres sí que te van a venir bien para escuchar música. Como puntos negativos, por poner alguno, comentaros que el Bluetooth es capaz de guardar dispositivos con los que se haya conectado, pero no es capaz de realizar una conexión multipunto, es decir, de pasar de un dispositivo al otro cuando estamos, por ejemplo, con el teléfono móvil y queremos escuchar el vídeo que tenemos en el tablet. Por otro lado, también os hubiese gustado que el estuche hubiese tenido carga inalámbrica, pero vamos, que esto tampoco lo consideramos un punto fundamental, porque se pone el cable y punto. El precio de los Bose Quiet Comfort Earbuds 2 es de 299 € y están disponibles en este color negro y en color blanco, y son desde luego la clara competencia de los auriculares de Sony. Cada uno tiene pues su propia idiosincrasia, pues unos tienen unas características de un tipo, por ejemplo, el de que cuando te están hablando los Sony, por ejemplo, directamente pues se pare la música, sigue siendo un punto muy positivo, pero la verdad es que la reproducción y la calidad musical de estos nos parece una maravilla, así que es bastante difícil la decisión entre unos u otros, hablando de auriculares premium, así que lo dejamos aquí y nos vemos en el siguiente videorama. Radiofrecuencia Ávila. Dirige y presenta Arturo Lozano, desde Ávila Capital.